Buenos días, mi nombre es Ramiro Steven Rodríguez Medina, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de cuarto semestre, presento mi documento de identidad y a continuación voy a sustentar el circuito en serie para el grupo colaborativo número 70. Esto es para el laboratorio de física electrónica. Entonces dice el circuito en serie que el estudiante debe realizar el montaje en el simulador de cada uno de los esquemáticos mostrados en la figura 1 y 2, respectivamente. En cada montaje debe tener en cuenta las disposiciones de los valores de la tabla mostrada. Esta es la tabla número 1, 3 resistencias. Tenemos el valor base y le sumamos nuestro grupo colaborativo que es 70. Ahora, circuito en serie. Para el circuito en serie mostrado en la figura 1 se deben aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones de nodos y mallas de este. El estudiante debe resolver dichas ecuaciones para conocer la corriente de la malla principal y los voltajes y la resistencia junto con la resistencia equivalente, los valores teóricos. Y estos pasos se deben consignar en la tabla número 2. Luego, utilizando el multímetro, se debe medir el voltaje en cada resistencia, se debe hallar la corriente de la malla y se debe medir la resistencia equivalente y compararlos en la tabla 2. Entonces, este es el circuito que nos dan. Un circuito en serie, 3 resistencias y una fuente de voltaje de 9 voltios. Entonces, para calcular la resistencia simplemente se suman los valores de toda la resistencia. Lo que hacemos es sumar la R1 más R2 más R3, o sea, 570 más 740 más 400 y nos da 1710 ohmios. Esta sería la resistencia equivalente. Como podemos ver en la figura, acá lo podemos ver, medida las 3 resistencias. Para calcular los valores teóricos en cada resistencia necesitamos primero hallar la corriente del circuito. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los lados. Entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia total. Esto es igual a 9, que es la fuente de voltaje, sobre 1700 ohmios. Eso nos da un 5,26 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Para calcular los voltajes simplemente tenemos que aplicar la ley del voltaje. Entonces, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Multiplicamos la intensidad, que es lo mismo para todos, por cada una de las resistencias. Eso nos da que en la primera resistencia tenemos un voltaje de 3 voltios. En la segunda resistencia un voltaje de 3,8 voltios. En la 3 nos da un voltaje de 2,1 voltios. Entonces, hasta el momento tenemos los valores teóricos. Entonces, estos valores los consignamos en esta tabla que están acá, donde dice valores teóricos. Ahora, para hallar los valores de medio utilizamos el programa ThinCAR para medir el voltaje en cada una de las resistencias, medir también lo que es la intensidad en la corriente, y como podemos ver acá en la figura, estos son los valores que nos dan, que son muy aproximados o casi exactos a los teóricos. Luego dice, pregunta C. Estas son las preguntas profundizadoras del circuito serie. ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la resistencia en R2? Entonces, como vemos en la ecuación 1, al aumentar el valor de la resistencia 2, aumenta el valor de la resistencia equivalente. Seguidamente, si este valor aumenta y viendo la ecuación 2, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia total. Entonces, la corriente disminuirá y al disminuir la corriente disminuirá el voltaje en cada una de las resistencias. Segunda pregunta. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores sean diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Entonces, si en un circuito físico real los valores serían diferentes, puesto que las resistencias tienen una tolerancia y este valor no es exacto, esto afecta todas las mediciones de la corriente y el voltaje. Tercera pregunta. Después de medir el voltaje en las 3 resistencias, calcule la potencia en la resistencia 2, ya sea teórico y práctico. Entonces, para hallar la potencia tenemos la siguiente fórmula, voltaje por intensidad. Entonces, voltaje por intensidad en R1 es igual a 15,78 por 10 a la menos 3 watts. En R2 sería 20,474 por 10 a la menos 3 watts. Y en R3 sería 11,06 por 10 a la menos 3 watts. Entonces, para medir el circuito se configura el siguiente circuito. Entonces, así podemos medir la potencia en cada una de las resistencias. Eso nos da que los valores medios se hace la misma fórmula, potencia es igual a voltaje por intensidad, y nos da los mismos valores. Bueno, esta ha sido la explicación del circuito en serie para el laboratorio de física electrónica. Muchas gracias por su atención.